Hay sonidos que no deberían inquietarnos, pero lo hacen. Un motor lejano en mitad de la noche, el crujido de una casa vacía, la electricidad recorriendo las paredes. Y luego está este sonido, un pulso mecánico, monótono y persistente. Un zumbido que no se detiene. Ahora mismo, mientras escuchas estas palabras, esa señal sigue activa en algún punto remoto de Rusia. No descansa, no hace pausas y tampoco cambia de ritmo. Lleva más de medio siglo sonando. Su nombre es UVB-76 y nadie ha podido explicar qué es oficialmente. A finales de los años 70, en plena Guerra Fría, radioaficionados de distintas partes del mundo comenzaron a captar algo extraño en la banda de onda corta, concretamente en la frecuencia 4625, en la cual aparecía un sonido repetitivo, preciso y casi hipnótico. No era música, tampoco se trataba de una emisión convencional y no parecía una interferencia accidental. Era demasiado estable, demasiado constante. El pulso se repetía aproximadamente 25 veces por minuto, como el latido artificial de una máquina que nunca duerme. Día y noche, invierno y verano, año tras año. Finalmente, la comunidad internacional terminó dándole un nombre que parecía prácticamente irónico, de Buzzer, traducido al español como el zumbador. Lo inquietante no fue solo su existencia, sino su resistencia a lo largo de los años, ya que la Unión Soviética cayó en el 1991 y el mundo cambió completamente. Las estructuras políticas se desmoronaron, pero la señal nunca desapareció. Siguió allí hasta el día de hoy, como si no perteneciera a ningún régimen, como si respondiera a algo aún más permanente. La frecuencia en la que transmite no es casual, ya que la banda de onda corta tiene una característica particular, y es que sus señales pueden rebotar en la ionosfera y viajar miles de kilómetros. Esta no es una emisión local, es una señal diseñada para recorrer continentes. Durante muchas décadas, el zumbido fue lo único que se escuchaba, un fondo constante, casi mecánico, que muchos asumieron a algo automático, hasta que, en momentos impredecibles, el pulso se detenía y entonces aparecía una voz. Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 82 890. Женя, Анна, Николай, Роман, Ольга, Николай, Анна, Цапли, Иван. 13 68 06 04. Una voz masculina, hablando en ruso con tono firme, neutro y casi burocrático. Pronunciaba secuencias de números, indicativos, palabras sueltas, a veces nombres propios como Mijail o cadenas como Николай, Женя, Татьяна, Иван. Николай, Женя, Татьяна, Иван. 82 890. Женя, Анна, Николай, Роман, Ольга, Николай, Анна, Цапли, Иван. 13 68 06 04.
Y después, silencio absoluto. Y el zumbido regresaba, como si nada hubiera ocurrido. Nadie explicó el significado de estos mensajes. Nunca hubo comunicados oficiales, solo números flotando en el vacío, esperando a alguien que supiera cómo interpretarlos. Durante mucho tiempo, el origen físico de la transmisión fue un misterio. Sin embargo, investigaciones independientes comenzaron a señalar hacia una instalación militar cercana a Moscú, concretamente en la zona de Pavarovo. Allí, en medio de los bosques y de las estructuras de hormigón olvidadas, parecía estar el corazón del zumbador. En 2010, los exploradores lograron entrar en el complejo y lo que encontraron fue inquietante por su normalidad. Habitaciones abandonadas, equipos de transmisión antiguos, papeles con registros técnicos, listas con códigos escritos a mano. Todo parecía indicar que alguien había trabajado allí durante años, pero el lugar estaba totalmente vacío. Y lo más perturbador fue que la señal no se detuvo cuando el edificio quedó abandonado. Radioaficionados comenzaron a notar cambios en la intensidad y dirección de la transmisión. El equipo había sido trasladado, la estación seguía operativa y alguien la mantenía viva. Ese mismo año ocurrió algo que todavía hoy genera debate. Durante una emisión, el zumbido cambió de manera abrupta. En lugar del pulso habitual, se escucharon sonidos de fondo, golpes metálicos, el arrastre de lo que parecía ser una silla, una puerta cerrándose, murmullos lejanos, apenas distinguibles, como si el micrófono estuviera abierto accidentalmente, como si alguien estuviera dentro de la sala. Pero oficialmente, la instalación anterior estaba totalmente desierta. Nadie ofreció una explicación, y el zumbido regresó poco después, imperturbable, como si nada hubiera pasado. Las teorías comenzaron a multiplicarse. La explicación más aceptada es que UVB-76 forma parte de una red de comunicación militar rusa. El zumbido constante mantendría la frecuencia ocupada y lista para transmitir instrucciones cifradas cuando fuera necesario. Una señal de canal activo. Sin embargo, hay una hipótesis más oscura que aparece una y otra vez. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética desarrolló un sistema conocido como perímetro, apodado en Occidente Dead Hand. Era un protocolo automatizado de represalia nuclear. Si el liderazgo era destruido, el sistema podía lanzar misiles de forma automática. Algunos investigadores creen que UVB-76 podría estar vinculada a ese mecanismo. El zumbido sería una señal de que todo sigue bajo control, un latido artificial que indica normalidad. Pero si ese latido se detuviera de manera permanente, significaría que algo irreversible ha ocurrido. No hay pruebas públicas que confirmen esta conexión, pero tampoco desmentidos claros. Otra explicación más técnica sugiere que se trata de una estación de números, un método clásico utilizado por servicios de inteligencia para enviar mensajes cifrados a agentes en el extranjero. De esta forma, sin la clave adecuada, las secuencias no son más que un ruido estructurado, frío, impenetrable
y totalmente seguro. Con el tiempo, UVB76 dejó de ser simplemente una señal misteriosa y se convirtió en un símbolo cultural. Ha aparecido en novelas de espionaje, ha inspirado composiciones musicales experimentales y ha sido referenciada en videojuegos y foros de misterio. Se trata de un eco persistente de la Guerra Fría, una reliquia viva de un conflicto que oficialmente terminó, pero cuya sombra aún parece proyectarse sobre el presente. Y ese es quizá el detalle más inquietante. UVB76 sigue transmitiendo. Puedes buscar la frecuencia y puedes escucharla ahora mismo. Mientras apagas la luz, mientras el silencio llena tu habitación, mientras el mundo parece tranquilo, en algún lugar remoto, el zumbido continúa, constante y preciso, indiferente al paso del tiempo, y tal vez sea un simple sistema militar funcional. Tal vez sea una herramienta técnica cuya explicación es más simple de lo que imaginamos, o tal vez sea un mecanismo diseñado para activarse cuando el mundo cambia para siempre. Pero lo único seguro en todo esto es que desde hace más de 50 años hay una señal que no se detiene, no se reconoce oficialmente, no se explica, pero solo transmite. Y mientras siga sonando, el misterio seguirá vivo.